Y aquí tenemos en pantalla el balance de ganancias y pérdidas. Aquí tenemos la sección de ganancias y pérdidas de estas cuentas. Como pueden observar, en este año en particular hubo 2.000 millones de libras de ingresos, porque aquí tenemos 2.000 millones de libras y los costos de operación son de 1.3 y los intereses pagados por debajo de esta línea, los intereses pagables son 449 millones de libras, y esto es el dinero que va a las Islas Caimán, y esto significa que aquí podemos ver el destino de este dinero. Cuando vemos estas compañías, especialmente las multinacionales, se puede tener una idea de los intereses pagados, y al verificar las notas se puede determinar que estos intereses son pagados a una parte relacionada, a una compañía relacionada, y la tasa de interés es sencillamente está por encima de la tasa comercial, y de esa forma se puede tener una idea de este escenario de transferencia de ingresos. Y este principio que vimos con Aguas Tames se hace en Vodafone también, que es una de las compañías de telecomunicaciones más grandes. En 1999, Vodafone adquirió 45% de una compañía estadounidense llamada Verizon Wireless, y esta participación se hizo a través de una subsidiaria estadounidense. Vodafone es la subsidiaria estadounidense que solicitó un préstamo por 12,6 millardos de dólares a la sociedad o compañía en Luxemburgo. Y en el 2007, Vodafone aumentó los créditos de la subsidiaria de Luxemburgo a 27.000 millones de dólares, más del doble. Por 3 años esto generó 2,5 mil millones de dólares al año en intereses, y la compañía en Luxemburgo tuvo un gasto salarial de solo 8.000 dólares. No había nadie en esa oficina, esto era sencillamente una parte de ingeniería financiera. ¿Para qué? Para que esta compañía en Estados Unidos pudiera evitar pagar impuestos por ingresos, y es una manera muy eficiente de hacer evasión de impuestos por medio de una transferencia de ingresos. Ahora, los países pueden tomar medidas defensivas contra estas actividades a través de el despliegue de impuestos o retenciones de impuestos. Es decir, básicamente la autoridad de impuestos puede decir, bueno, cierta cantidad de impuestos se van a retener porque no sabemos qué es lo que ocurre en esta compañía, y vamos a tener, digamos, 10% de sus ingresos. También pueden aplicarse a las regalías, a los costos de gestión, pagos de intereses, etcétera. Y si una compañía está cobrando mucho dinero en pagos de intereses, la autoridad de impuestos o la tesorería del país puede decir, bueno, si usted está haciendo 100 millones de dólares, si usted está sacando 100 millones de dólares en intereses, si usted está sacando de esta compañía en particular, le vamos a cobrar el 10%, y siempre le cobrarían el 10% sobre cualquier cantidad de interés que paguen por intereses a la compañía matriz. Así que de esa forma se puede entender que al ver este tipo de investigaciones, este país puede cobrar estas retenciones de impuestos sobre regalías, a conceptos de gestión, entre otras. Y es fácil de entender porque, por ejemplo, PricewaterhouseCoopers hizo un análisis por país, y se pueden hacer pagos por regalías. Y PricewaterhouseCoopers, si ustedes buscan esto en Google, van a tener
cuáles son las regulaciones precisas que su país ha desplegado para esto. Podrán verificar esto también con la tesorería de su país. Bueno, debido al hecho de que algunos países cobran retenciones de impuestos por intereses o tarifas de gestión, las multinacionales tratan de hacer algo que llaman treaty shopping, como compra de tratos, y son como acuerdos bilaterales de impuestos entre un paraíso fiscal y su país que les da exenciones a estas retenciones de impuestos. Entonces estos pueden reducirse como resultado de acuerdos de doble taxación o dobles impuestos entre estados. La semana pasada creo que mencioné una historia sobre un distribuidor de electricidad en Uganda, que era propiedad de una corporación que hizo 120 millones de dólares en ingresos, pero que no se pagó ningún impuesto sobre los ingresos debido a que las acciones de esa compañía estaban en un paraíso fiscal llamado Mauricio, y Uganda tiene un acuerdo de impuestos con Mauricio y eso le permite que las compañías basadas en Mauricio no tengan que pagar impuestos por ganancias o aumentos de capital, y por eso tanto como allá no se aplica, entonces no aplicaba en el otro lado, y por eso es que esto se conoce como treaty shopping o compra de tratados. Esto ocurre, por ejemplo, en Apple, que es una de las compañías. Uno de estos escándalos se expuso en Panama Papers, porque allí se vio el reporte de ICIJ sobre Apple y se muestra cómo Apple fue a distintos paraísos fiscales y aplicó este tipo de estrategia. Y aquí tenemos una cita de esto en particular. Los consultores de Apple, una de las principales firmas legales, McKinsey, es uno de los principales firmas que se especializa en administrar compañías que tienen su residencia en paraísos fiscales. Y en marzo de 2014, que haga zoom, no veo, y está leyendo, y en Bermuda, en las Islas Británicas y la Isle of Man y Jersey, Baker McKenzie le solicitó a estas autoridades de impuestos algunas preguntas, y entre las preguntas que hicieron para que hicieran actividades de gestión en sus jurisdicciones, y querían verificar estas en las subsidiarias en Irlanda, y esa compañía de Irlanda estaba cobrando conceptos de gestión que no estaban siendo sometidas a impuestos. Entonces así se hizo la evaluación de cómo los ingresos que estaban obteniendo al cobrar estas tarifas de gestión entre distintas jurisdicciones, cómo se manejaba. Y Apple también solicitó garantías a nivel nacional, y había algunas sugerencias de que las leyes habían cambiado y que podrían seguir cambiando en el futuro en este respecto, y de esa forma estaban tratando de asegurarse de que en estos países, básicamente estaban buscando cerciorarse de que no hubiera cambios en estos paraísos fiscales que pudiera alterar este tipo de movimiento, y todo esto es parte de esta agenda de treaty shopping. Ahora bien, aquí tenemos una investigación de Action Aid, que es una compañía minera, Paladin Mining, y encontró que habían eludido 43 millones de dólares en impuestos a lo largo de 6 años en Malawi. Al hacer estas investigaciones, pudieron cuantificar cómo estos 43 millones habrían pagado por 431,000 tratamientos de VIH-Sida, o 17,000 salarios, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo hizo esto Paladin?
como logró evadir 43 millones de impuestos en impuestos a lo largo de 6 años. A través de pagos de intereses que se enviaron a la subsidiaria holandesa, honorarios de administración o gestión también fueron enviados a una subsidiaria holandesa que cobraba cargos por gestión. La subsidiaria holandesa no tiene empleados y reenvía sus pagos a Australia. Ahora, lo bueno es que aquí se pueden ver las cuentas de Paladin en Malawi y pudieran ver cómo ocurría esto. Entonces, al ver la corporación holandesa, y eso lo podemos ver después, vemos cómo poder acceder a este tipo de cuentas y así se pudo reconstruir todo este esquema de evasión de impuestos. Y resulta que aquí lo tenemos, bueno, parte en gráfico para que sea más claro. Bueno, creo que se explica por sí solo. Los ingresos en Malawi por gestiones de administración e intereses envían esta cantidad de dinero y este dinero al final regresaba a Australia. Y eso es sencillamente un ejemplo de la complejidad que todas estas subsidiarias y multinacionales suelen tener. Aquí tenemos un organigrama de Barrick Gold, que es una compañía que pudiera incluso tener operaciones en Colombia, no lo sé. La compañía matriz está basada en Toronto, en la bolsa de acciones de Toronto, y esta compañía minera trabaja en países surafricanos de África, y allí en el medio tenemos compañías financieras, compañías que son propietarias de propiedad intelectual, que pueden estar en paraísos fiscales, y todo esto alimenta ingresos o proporciona ingresos o préstamos por pago de intereses por préstamos, entre otras cosas. Entonces, digamos, esto es un panorama básico, general. Muy bien, muchísimas gracias por continuar